Vamos a Tito, capítulo 1, versículo 5. Esta serie de enseñanzas de los domingos continúa, es el mensaje número 11 de esta serie que vamos a ver aquí en la pantalla. Se llama Así. Cada una de las enseñanzas de esta serie es una pregunta que se responde así, o sea, así como dice la palabra. Y hoy es la tercera y última parte de un tema que comenzamos hace 2 semanas y que se llama ¿Cómo deben ser los pastores de la iglesia? ¿Cómo deben ser los pastores de la iglesia? Nos vamos a Tito, capítulo 1, versículo 5. Del 5 al 8, cuando ya lo tenga, me dice ya lo tengo. Tito 1 del 5 al 8. ¿Ya lo tienen? Bueno, para que también lo vean en su Biblia. Dice: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Por esta causa te dejé en Creta. Para empezar, bueno, más adelante vamos a estudiar con muchos detalles la carta de Tito. Hoy nos adelantamos un poquito, no hemos terminado las cartas a Timoteo, pero vamos a esta porción, porque esta porción es también acerca del mismo tema, de cómo deben ser los pastores de la iglesia. Tito es pastor de la iglesia en esta ciudad, en esta isla que se llama Creta. Allí lo ha dejado el apóstol Pablo. Dice allí: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Por esta causa. ¿Cuál causa? El apóstol Pablo, en la introducción de la carta, en el saludo, le ha dicho que él tiene la encomienda de predicar el evangelio, que Dios le encargó al apóstol Pablo que el evangelio se conociera, y para eso es necesario plantar iglesias en las cuales se predique este evangelio de salvación. Para eso, para cumplir con esa causa, es que Pablo le asignó a Tito trabajar en esta región de Creta para corregir lo deficiente. Dice allí, corregir lo deficiente. Y uno se pregunta, ¿qué cosa estaba mal? ¿Qué es lo deficiente? Ahí mismo lo dice. Lo que sigue explica esta expresión: que se establezcan ancianos. O sea, lo deficiente es que no se habían establecido ancianos en cada ciudad, ancianos o pastores de la iglesia. La iglesia es deficiente o está incompleta, podríamos decirlo en palabras que nos suenan más claras, está incompleta cuando no tiene un gobierno de ancianos o de pastores, así en plural, de ancianos. Una mesa de gobierno de la iglesia debe ser formada por ancianos pastores, y cuando no los tiene, pues haga de cuenta que es como una mesa a la que le faltan las patas o le falta una pata, ¿verdad? Queda deficiente, ¿verdad? Está incompleta, le falta allí un soporte. Ancianos en cada iglesia. Hemos dicho que este es un asunto plural, necesariamente plural. Dice ahí ancianos en cada ciudad. En Hechos 14:23 tenemos una escritura clara al respecto, donde dice que se constituyeron ancianos, plural, en cada iglesia en particular. Ancianos en cada iglesia que fueron establecidos para que dirigieran al pueblo de Dios. Pablo entonces deja a Tito este encargo, el encargo de organizar la iglesia. Y lo deficiente no solamente es que una iglesia no tuviera pastor, sino que solo tuviera uno, ¿sí? A este tipo de gobierno que las escrituras nos instruyen a efectuar en la iglesia se le llama la pluralidad de ancianos,
O sea, que sean varios los pastores que dirigen o gobiernan una congregación, lo cual ha demostrado ser de gran beneficio para varios fines. Primer fin, para evitar que un solo hombre establezca su criterio personal y cometa errores que puedan afectar a la iglesia. Entonces, en la multitud de consejeros hay sabiduría. Vean esas 3 porciones de Proverbios que nos muestran eso. Dice allí, por ejemplo, en Proverbios 11:14, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. ¿Cuántos quieren que tener una iglesia que camine con seguridad, con firmeza? Bueno, pues se requiere esto. Proverbios 15:22, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman los pensamientos, ¿no? Y Proverbios 24:6 dice, porque con ingenio harás la guerra. Usted dirá, pues no estamos en guerra. Claro que sí, estamos en guerra contra el pecado, ya se le olvidó, contra nuestros propios deseos que tienen que ser vencidos en nuestra carne y demás. Con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. ¿Cuántos quieren tener una iglesia victoriosa, que venza en verdad sobre el mal, sobre el pecado? Bueno, pues para eso Dios ha establecido este sistema, esta forma de gobierno en la iglesia. Otra función de que haya varios pastores en la iglesia, para respaldarse unos a otros mutuamente en la adversidad. Hay cargas tan serias en la tarea pastoral que sería necesario respaldarse mutuamente. Recordamos esta escritura de Eclesiastés 4:12 que dice, y si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán. El cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Ahí hay otro propósito, poder afrontar las adversidades. Otro propósito de la pluralidad de ancianos o pastores en una misma iglesia, atender mejor a la iglesia, atender mejor las necesidades espirituales de los hermanos y compartir la responsabilidad de dedicarse a la oración y a la enseñanza, que son los 2 grandes trabajos, las 2 ocupaciones centrales de los pastores, y que encontramos, por ejemplo, que fue el propósito por el cual en la naciente iglesia en Jerusalén se nombraron diáconos, para que ellos hicieran tareas operativas. Y dice allí, los apóstoles que en ese tiempo pues pastoreaban la iglesia, dice, nosotros, los pastores, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. O sea, también ahí hay otro propósito importante en la conformación de un gobierno, de una pluralidad de ancianos, que haya varios que lo puedan desarrollar. Corregir lo deficiente en Senda de Gracia, Culiacán, sería ampliar el número de pastores que enseñen y gobiernen en esta iglesia, y también establecer diáconos, de lo cual vamos a hablar próximamente, que ejercen responsabilidades de servicio, no de autoridad, no de enseñanza, sino de servicio. Como vimos la semana antepasada, si alguno anhela ser pastor, buena obra desea, pero no basta con el deseo. Entre nosotros podrá haber hombres que anhelen ocupar la posición de pastor, pero que no estén en condiciones de ejercerla. Otros, sin embargo, probablemente no es que lo anhelen, no es que se mueren por ser pastores, pero sí aman a Dios y le sirven, y Dios los usa y Dios los establece, y cuando son llamados sencillamente aceptan el encargo con gozo, ¿sí? Cuando Samuel, el profeta, debía escoger rey entre los hijos de un hombre llamado Isaí para que gobernara Israel, Dios le mostró cuál de esos muchachos, hijos de Isaí, sería el que ocuparía esta posición de liderazgo. Y llama la atención que no era un muchacho que la estaba buscando o que la anhelaba, y sin embargo Dios había puesto sus ojos en él. Y así como Dios le mostró al profeta Samuel cuál de los hijos de Isaí debía ser nombrado rey una vez que Saúl fuera destituido del trono, así también a la iglesia Dios nos muestra quiénes deben pastorear. Nos lo muestra, pues no como se lo habló al profeta Samuel así directamente por una voz, ¿verdad?, que le hizo saber esto, sino que a nosotros nos muestra el Señor quiénes deben pastorear la iglesia mediante el carácter observable de un hombre de la congregación
Y no solamente sus dones, porque puede haber hombres con talentos, que tienen dones para enseñar, para otras cosas, pero lo que principalmente se observa, la mayor parte de las características que se establecen como requisitos para los pastores, tienen que ver con su carácter más que con sus dones. Su carácter en su trato con los demás, con los hermanos, cómo trata a su esposa, cómo trata a sus hijos, cómo se desempeña en sus responsabilidades, en sus tareas cotidianas, etc. En suma, Dios muestra a la iglesia quiénes deben ser pastores, mostrándonos quiénes son buenos cristianos ya. ¿Sí? Las semanas anteriores hemos visto estas porciones de las Escrituras que dicen en 1 Timoteo 3, versículo 2, vamos a repasar un poquito esas porciones anteriores. ¿No? ¿No sirve? Bueno, dale por favor, mi querido Paul. 1 Timoteo 3, 2, vean lo que dice ahí, lo vamos a recordar rápidamente, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, para no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo, y también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. Estas indicaciones acerca de los requisitos de los pastores las vimos las semanas anteriores, pero ahora vamos a esta porción de Tito, capítulo 1, vamos al versículo 6, donde encontramos algunos requisitos que están repetidos de la lista de Timoteo y otros que están solamente en esta lista, y los vamos a ver. El primero de ellos es que fuere irreprensible. Irreprensible ya lo habíamos visto en la otra lista, pero en este caso se usa una palabra diferente para hablar de que sea irreprensible, y significa alguien que no esté siendo llamado por otros para rendir cuentas de sus malos actos, ¿sí? Alguien que no tenga acusaciones por inmoralidad o por delitos. Marido de una sola mujer, pues ya lo vimos también la semana antepasada, que se guarde solo para su esposa. Y ahora vamos sobre esta otra característica. Dice que tenga allí a sus hijos, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Esto se liga mucho con la escritura que vimos la semana anterior, ¿sí? Que dice que el hombre debe gobernar bien su casa, ¿sí? Que debe tener a sus hijos en sujeción, pero aquí dice hijos creyentes no acusados de disolución y de rebeldía. Suena una expresión un poco compleja y la vamos a revisar. Lo que salta a la vista en primer lugar es que el ojo de la iglesia está sobre los varones de la iglesia y está puesto naturalmente sobre la familia del pastor. Dice la versión Reina Valera 1960, dice así, que tenga hijos creyentes. Sin embargo, todo indica que una mejor traducción de los términos originales de esa expresión es que tenga hijos fieles o que tenga hijos sujetos, hijos que respeten a su padre, ¿sí? Más que hijos creyentes, o sea, no necesariamente creyentes en Cristo. Eso concuerda con el resto de la expresión que dice que no sean acusados de disolución, o sea, de no tener freno, de que no tengan estorbo para hacer lo que se les antoja hacer, ni de rebeldía, que es una forma de retar así abiertamente a la autoridad del padre, ¿sí? Entonces, fíjese bien, no es necesariamente que los hijos de un pastor tengan que ser forzosamente creyentes, porque eso sería un problema. Póngase a pensar, mi hija no es creyente, no puede, tiene 2 años, todavía no puede ser considerada creyente. La pregunta es, ¿eso me descalificaría como pastor? La respuesta es no. Pero ustedes dirán, bueno, sí, pero tiene otro hijo, ¿verdad? Y si Cristian no fuera creyente, que lo es, por la gracia de Dios, si no lo fuera, ¿eso descalificaría al pastor? O si el pastor tuviera un hijo de 25 años que no fuera creyente, ¿el pastor estaría descalificado? Déjenme explicarle. La salvación es del Señor, lo hemos aprendido aquí, ¿no? Dios la imparte.
es por gracia, solo por la gracia de Dios se recibe la salvación. Nosotros no podemos convertir a nuestros hijos a Cristo. Eso escapa de nuestro control y de nuestro poder. Eso es obra del Espíritu Santo necesariamente. Ningún padre, ni siquiera el pastor, puede asegurar la salvación de sus hijos por sí mismo. Claro, tiene que ser un gran trabajo a favor de eso, pero no la puede garantizar. Entonces, que los hijos de un pastor no sean creyentes no significa que su papá es incompetente. No. Aquí tenemos que entender un principio. Fíjese cómo, aún en las naciones se nota que un buen gobernante no garantiza una buena respuesta por parte de sus gobernados. ¿No es así? Un ejemplo de eso. ¿Le doy un ejemplo de eso? Dios. Dios es un Padre perfecto, un Padre firme, un Padre amoroso que al que ama disciplina, ¿verdad? Que castiga a todo aquel que recibe por hijo. Dios es un Padre cuyos mandamientos son siempre todos justos, todos perfectos. Es un Padre digno de ser temido, obedecido. Pero aún así, Dios tiene hijos rebeldes. Mire lo que dice Isaías 1:2, léalo ahí lo tenemos en la pantalla. Dice: oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Entonces, ¿Dios no puede ser pastor? No. ¿Por qué? Porque Él ha hecho su trabajo, ¿verdad? Él es Padre perfecto, pero eso no garantiza la respuesta de los hijos, ¿no? Oseas capítulo 11 versículo 1, vamos a tomar varios versículos de ahí. Fíjese con qué amor habla Dios de su hijo Israel, de su pueblo. Dice: cuando Israel era muchacho yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Yo enseñaba a andar al mismo Efraín, o sea, al pueblo de Israel, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Dice en el versículo 7: entre tanto mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Entonces fíjese cómo Dios mismo, siendo un buen padre, tiene hijos rebeldes. Surge entonces la pregunta: ¿y entonces cómo debemos evaluar a un hombre en ese requisito que dice ahí que tenga hijos fieles, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía? ¿Qué debemos evaluar en el pastor? Que como padre establezca normas firmes a sus hijos, que haga valer su autoridad, la autoridad que Dios le ha dado, de forma sabia, de forma amorosa, de forma constante y con determinación. Que sea un papá que no le tiemble la mano ni se le doblen las piernas a la hora de aplicar la disciplina cuando es necesario aplicarla. Que no sea como aquel hombre líder también, el sacerdote Elí, cuya historia se relata en el primer libro de Samuel. Aquel sacerdote Elí, dice la escritura, que sus hijos pecaban con las mujeres que servían en el templo, hacían un gran pecado, pero él, por temor, por indiferencia, o por pereza, o por desidia, no les aplicaba restricciones serias, ni los sometía a disciplina. No debe un pastor ser así. Debe ser un padre que no deje que sus hijos hagan lo que se les dé la gana, que no deje que sus hijos le falten el respeto a él o a su mamá o a los demás, ¿no? A los adultos y a todo prójimo. Que sea un padre que intervenga a tiempo y frene a sus hijos, un padre al que no le falte autoridad, de modo que sus hijos, aunque puedan estar medio desviados de la fe, de ya haber venido al camino de Cristo, lo respeten, ¿sí? Que tenga autoridad moral, que sea respetado y que sepa criar a sus hijos, como dice en Efesios 6:4, en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, esto se refleja en sus hijos, no necesariamente en que sean creyentes, pero sí en que es un padre que se da a respetar, que no es un padre al cual lo gobiernan sus hijos, y peor luego sus hijos chiquitos, ¿verdad? Que luego tienen hijos, ¿verdad? Los pastores, a los cuales no estorban en sus malos procederes. Entonces eso es una característica aquí importante de los pastores. Otra más dice aquí en el versículo 7, pasamos al versículo 7, dice: porque es necesario que el obispo sea irreprensible, dice, como administrador de Dios. Fíjense, ya van varias veces que leemos la palabra irreprensible. La palabra irreprensible es como un gran resumen
de la condición o de las características que debe mostrar un pastor de la iglesia: que sea irreprensible, que no tenga acusación. Pero aquí dice, como administrador de Dios. Bueno, cuando leemos la palabra administrador, de inmediato nuestra mente se va a pensar en dinero o en bienes materiales. La pregunta es, ¿será de eso que está hablando este versículo? Bueno, sin duda el pastor debe ser fiel con el dinero, sin duda, con todo el dinero que llegue a pasar por sus manos, ¿sí? El de la iglesia y el suyo, ¿verdad? Como mayordomo de Dios. Pero esta expresión, como administrador de Dios, no es sobre dinero especialmente, o no es solo sobre dinero, es sobre otras cosas. Y vamos a ver algunas escrituras que nos ayudan a entender esto de ser administradores de Dios. 1 Pedro 4:10, por ejemplo, que dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros o sirva a los demás con el don que tiene, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, ¿sí? Entonces ahí somos administradores de los dones que hemos recibido para servir. En 1 Corintios 4:1 dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Dice administradores de los misterios de Dios. O sea, administradores de la revelación de Dios en las Escrituras, administradores de la obra que debemos hacer con lo que Dios ha puesto en nuestras manos como mayordomos. Ahí, administrador es un mayordomo de Dios. Al pastor o a los pastores se les confían o se ponen en sus manos las posesiones más preciadas que Dios tiene sobre la tierra. ¿Saben cuáles son esas posesiones? Ustedes, todos ustedes, todas las personas por quienes Cristo murió, están puestas en manos del pastor para que Él les sirva y las gobierne, ¿sí? Es mucha confianza, es una gran responsabilidad la que se le confiere a los pastores, y por lo tanto los pastores debemos actuar siempre a favor de los intereses de Dios. Tal como José, si usted se acuerda, siempre actuó a favor de los intereses de su amo Potifar o de su jefe, el faraón en Egipto, y no a favor de su propio deseo egoísta, o no con su propia agenda, sino siempre actuando como mayordomo de bienes que no eran suyos y de los que debía de dar buenas cuentas. Ningún rey en este mundo, ningún gobernante confiaría en un hombre inmoral o inepto para que gobierne su casa o para que administre sus cosas, ¿verdad? No veo a un gobernante de este mundo hacer tal cosa, o a un papá, por ejemplo, un papá de familia, dejar a sus hijos encargados con un irresponsable, ¿verdad? O sea, tú no le dejarías encargados tus hijos a cualquiera, sino que te ocuparías de ver que sea una persona confiable, competente, seria, con quien tus hijos puedan estar seguros. Igualmente sucede aquí. Dios no permite que un mayordomo infiel se ocupe de sus hijos. Dios le encarga a sus hijos a hombres que deben ser fieles. Los ancianos de la iglesia, los pastores, tenemos acceso a los hogares de ustedes. Tenemos información acerca de aspectos muy sensibles y muy íntimos de las vidas de ustedes. Atendemos a personas, además, que muchas veces son personas que serían fáciles de engañar, que serían fácilmente sujetos de abuso, ¿sí? Gente de la que se podría abusar si uno anda persiguiendo fines perversos, fines egoístas. Entonces, por eso tiene que ser hombres fieles. No se espera, por ejemplo, que un pastor ande revelando en el púlpito o fuera del púlpito lo que la gente le confía cuando le pide consejo. También se trata de ser fieles a la hora de administrar y repartir, darles a ustedes las verdades bíblicas. Por lo cual, de ahí también entendemos que como buenos mayordomos les tenemos que dar eso y no nuestras opiniones. Hagan de cuenta que el Señor nos encomendó prepararles una deliciosa comida, ¿verdad? Un filete así,
con sus papas y su guarnición de verduras, así, delicioso para que ustedes coman, y nosotros lo guardamos para nosotros, ¿verdad? Y le sacamos una sopita de fideos y ahí se la repartimos, ¿verdad? Eso sería ser un mal administrador de Dios. ¿Se da cuenta entonces que no es solamente sobre cosas materiales? Es que los pastores debemos anunciar a ustedes la fama de Cristo y no nuestra propia fama, los hechos de Cristo y no nuestras anécdotas. Responder nosotros a las necesidades espirituales de ustedes, proveyendo siempre la palabra y solo la palabra. Jesús dijo, de hecho, así mandó, que hiciéramos discípulos y les enseñemos todas las cosas que Él nos ha mandado. Así lo dijo en Mateo 28. Y eso es lo que tenemos que hacer. Eso es ser un buen administrador de Dios. La siguiente característica es, la ponemos ahí, la sigue, no soberbio. No soberbio. ¿Qué significa ser soberbio? Significa ser arrogante, ser engreído. ¿Sí? Pásale, por favor, que sigue. No arrogante. Fíjese bien, no debe ser alguien que busque satisfacerse a sí mismo. No debe ser alguien que menosprecie las necesidades de los demás. No un altanero, no un orgulloso, no un altivo, no un pedante, no un presumido, ni un pretencioso. Esos no califican para la tarea pastoral. A ese respecto le leo una afirmación que hizo un maestro de la iglesia, Matthew Henry, que dice: la soberbia es un defecto repugnante y por desgracia frecuente en quienes ejercen autoridad, tanto civil como eclesiástica. Triste el asunto, pero cierto, es así. No soberbio, no puede ser soberbio alguien que dirige a la iglesia de Jesucristo. El apóstol Pablo se los enseñó a los romanos cuando les dijo que ninguno tenga de sí mismo más alto concepto del que debería tener, sino que cada uno piense acerca de sí mismo, de su propia persona, con cordura, ¿sí? Con equilibrio. Y también que cada uno estime a los demás como superiores a sí mismo. Estas son las enseñanzas de las cuales tenemos que echar mano para tener en cuenta esta indicación de alguien que debe no ser soberbio, no soberbio. La siguiente característica es que no sea iracundo. ¿Quién dijo que yo soy iracundo? A ver, tráiganme este que dijo que soy iracundo para ver cómo nos toca. Pues no, ¿verdad? Cosa tan absurda. No tiene que ser alguien iracundo. Airaos, pero no pequéis, dice la Escritura, ¿verdad? O sea, tampoco se trata de tener atole en las venas, ¿verdad? Pero que no se deje conducir o llevar o cegar por la ira. Podríamos decir también que no sea bruto. Que no sea bruto. Y no es insulto, es descripción nomás, ¿no? O sea, que no use brutalidad. Que no tenga arranques de cólera cuando las cosas no salen a la medida de sus deseos. Que no se deje llevar pues por la ira, ni mucho menos ande por ahí insultando o golpeando a nadie, caray, a nadie. El pastor golpeador, nomás faltaba, ¿verdad? Y no me lo va a creer, pero sabe que los hay. Aunque usted no lo crea. En los rebaños, fíjense bien, en los rebaños, las ovejas no se conducen con látigos, ¿sí? Se conducen con palabras. El pastor, ¿qué es lo que hace para conducir a las ovejas en el campo? Les habla, no les tira de latigazos. Y aún usa un instrumento de pastoreo que es el báculo, que tiene un gancho, no sé si usted lo ha visto al frente, pues como un bastón. Y ese gancho a veces lo usa para jalar a la ovejita que anda ya saliéndose del redil, el camino, pero ese gancho no hiere la piel de la oveja. Es un instrumento todavía suave para jalar a la oveja que ya va para otro lado y guardarla acá, segura, con los demás. Es un buen ejemplo del cuidado amoroso que se debe prodigar a las ovejas del gran pastor Jesucristo, nosotros que somos encargados de atenderlas.
Entonces, no iracundo, un iracundo tampoco califica para esta tarea pastoral. Luego dice, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, eso ya lo abordamos la semana antepasada. Y dice en el versículo 8, sino más bien debe ser hospedador, eso ya también lo vimos. Y luego dice, amante de lo bueno. Amante de lo bueno. ¿Qué significa esto de amante de lo bueno? Fíjense bien, tiene que ser un hombre que juzgue adecuadamente todas las cosas y siempre prefiera lo que está bien. O sea, que sea un hombre moralmente inclinado a lo que Dios aprueba y que no apruebe lo que Dios reprueba. Eso no. Tanto en sus palabras como en sus opiniones, como en sus acciones, un hombre que pastorea a la iglesia debe ser inclinado al bien. Un pastor que aprueba los matrimonios entre personas del mismo sexo, ¿estará calificado un hombre para pastorear así a la iglesia de Cristo? Evidentemente no, ¿verdad? Porque está totalmente inclinado al otro lado, no está siendo amante de lo bueno. Un hombre que tolera y hasta recomienda la corrupción como método para conseguir cosas, para ganar cosas, ¿estará calificado para ser pastor? Evidentemente no. Tiene que inclinarse a lo bueno, a lo que conviene, a lo que Dios aprueba. Entonces, amante de lo bueno. Y luego, sobrio. Dice ahí, ese ya lo vimos, equilibrado. Y luego dice justo. Justo se liga mucho con lo de amante de lo bueno. Significa que se ocupe de hacer siempre lo que Dios manda. Que no practique lo que es injusto. Que sea un hombre que cumple las reglas a las cuales está sometido, lo cual se tiene que notar hasta en dónde estaciona su coche cuando va al súper. Ay, pues hasta allí se tiene que notar, ¿verdad? Tiene que ser un hombre que respete las reglas vigentes, que respete la ley humana y por supuesto la ley de Dios, que tenga una conducta recta. Que las normas de Dios y las normas de las leyes sean su norma y que por esa norma rija su conducta. Hay un buen versículo ahí en Isaías capítulo 1, versículo 16, que es una exhortación que es realmente para todos, como todas estas características realmente, Pablo, son para todos, pero los pastores tienen que mostrarlas indudablemente. Y dice ahí, lávense y límpiense, quiten la iniquidad de sus obras delante de mis ojos, dejen de hacer lo malo, y aprendan a hacer el bien. Busquen el juicio, restituyan al agraviado, hagan justicia al huérfano, amparen a la viuda, lo cual habla también de hacer lo bueno, no solamente cuando te ves obligado a hacerlo, sino también que de ti puedan brotar o surgir buenas iniciativas de bendecir a otros haciendo lo que es aprobado y justo delante de Dios. Entonces, que sea justo. Y luego viene esta otra característica, que sea santo. Y es ese tipo de palabras que luego no se entienden muy bien en nuestros tiempos, ¿verdad? Dicen, ay, sí, muy santo has de ser, te voy a poner ahí en un nicho, ¿verdad? Te voy a poner tu escultura ahí, el santo. No, pero los hijos de Dios somos santos, entiende que somos llamados a ser santos. Y se debe tratar el pastor de un hombre así, de un hombre santo. Santo significa apartado para Dios. Un hombre que se ha apartado del mundo y de las cosas que están en el mundo, que no ama al mundo y las cosas que están en el mundo, y su vida ya no la considera suya, sino que ahora su vida es para Dios, que dedica sus pensamientos y sus palabras y sus acciones, su vida entera al Señor, estando dispuesto a servir al Señor como el Señor le mande, a lo que Dios le dirija, ¿sí? Que sea santo en todo lo que piensa, en lo que dice, en lo que hace, y muestre además una santidad creciente, ¿sí? Que cada vez sea más evidente en él el fruto del Espíritu que mora en su vida, que cada día se parezca más a Cristo, lo cual es llamado pues para todos los creyentes. Yo insisto en esto, lo hemos estado diciendo, la ocasión anterior fue lo que principalmente subrayó nuestro hermano Jaime. Estos requisitos son en realidad para todos nosotros, pero insisto, en los pastores no deben faltar bajo ninguna
circunstancia. Entonces, que sea santo y luego que sea dueño de sí mismo. O sea, que tenga dominio propio, que sepa refrenar su coraje, o que sepa refrenar su ira, sus deseos de contender, sus deseos de defenderse de los que lo atacan, sus deseos de satisfacer sus apetitos, su inclinación a la codicia, si es que en alguna manera se manifiesta. Tiene que refrenarla, tiene que dominarse a sí mismo, la posible lascivia, ¿verdad? Tiene que dominarla también, tiene que dominar todos los malos pensamientos y los placeres de la carne, ¿no? que de alguna forma pues los miembros del cuerpo siempre seguirían disfrutando de esos placeres si no se le pone un límite, si no se mortifica el pecado, si no se limita el hombre de simplemente dejarse llevar por aquello de lo que siente ganas. La Escritura dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, de dominio propio. Y también dice que el fruto del Espíritu es templanza. Fíjense, templanza es eso, es dominio propio. Si usted revisa todas estas cualidades, se pueden también resumir en algo que es muy importante y que es lo siguiente. Estas cualidades indican que el pastor debe ser apto para establecer buenas relaciones con las personas, que pueda tener una relación pacífica, edificante, amorosa, constructiva con la gente. Los ancianos de la iglesia pues tienen que mostrar estas cualidades. Y vamos a ver esta otra, la del versículo 9, donde dice que además el pastor debe ser retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Qué significa esto? Pues que sea alguien que estudie y que conozca la Biblia, que no sea un ignorante respecto a los temas bíblicos. No necesariamente tiene que ser un egresado de un colegio o de un seminario, eso lo tiene claro, espero usted. Si usted recuerda, tanto Jesús como sus 12 discípulos pues no tuvieron enseñanza rabínica que para el tiempo estaba disponible y era muy valorada. Ellos no la tuvieron y sin embargo, pues bueno, hicieron esta tarea magnífica de pastorear a los primeros creyentes. Entonces ahí entendemos que un colegio o un seminario no hace a un pastor, no forma a un pastor. De hecho, por si alguno está engañado a ese respecto, no es que alguien se gradúa de pastor. Pastor no es un título académico, ¿sí? No es así. Pastor es un llamado y es un encargo que la iglesia hace a hombres fieles, hayan estudiado en una academia o no, pero eso sí, que hayan estudiado la Biblia y que la sigan estudiando y que permanezcan estudiándola permanentemente. O sea, no se estudia para pastor, pero todo pastor estudia, ¿sí? No se estudia para pastor, pero todo pastor estudia. Un pastor debe entender la doctrina y no solamente entenderla, sino ser fiel a esa doctrina, ser fiel a ella. Que así como está escrita la Biblia, así la enseñe. Que así como los profetas y los apóstoles escribieron, así el pastor dé a conocer estas cosas. Y dice allí que para corregir, ¿verdad?, para exhortar y convencer a los que contradicen. Fíjese, el conocimiento bíblico de un pastor sirve para que el pastor participe en una batalla. La sana enseñanza de la verdad bíblica contra la falsa enseñanza, ¿sí? Pero no para pelear, no para ver quién es mejor, si el pastor que enseña bien o el otro que está equivocado, no para reñir, no para parecer mejor que otro o más grande que otro, no ese es el propósito.
De repente me viene aquí a la cabeza una reunión de pastores en la que un pastor experimentado, muy experimentado, gozaba de poner en aprietos y hacer sufrir a los pastores más jóvenes y les soltaba preguntas sobre temas así bien difíciles, o les pedía que citaran de memoria algún versículo de los menos utilizados o de los menos reconocidos y memorizados de las Escrituras. No, y a 2 o 3 sí los hizo tambalear y avergonzarse y sudar, y a uno por poco hasta llorar. No se trata de eso, o sea, el pastor no tiene que demostrar que es el non plus ultra, el mero conocedor, y que nadie sabe tanto como él. No es para eso, no es para ese propósito, sino, dice ahí, para convencer a los que contradicen, o sea, para hacerle ver su error a aquel que está equivocado en su apreciación de las verdades de la palabra. Para eso. Y para eso el pastor debe ser capaz de enseñar, o mejor dicho, de exhortar con enseñanza bíblica, lo que le llamamos la enseñanza bíblica ortodoxa, o sea, correcta, la correcta doctrina, la doctrina histórica del Evangelio, la que las iglesias de Jesucristo han esparcido y enseñado a lo largo de los siglos. No debe ser un hombre que ande experimentando con nuevas doctrinas a cada rato, que ande viendo a ver qué está de moda. Como dice mi amigo el pastor José Olivares, si algo es nuevo, no es bíblico, y si es bíblico, no es nuevo. ¿Sí? La verdad está presentada completa en las Escrituras. Tenemos allí toda la revelación de Dios, y el pastor debe enseñar eso, y por tal motivo el pastor debe ser capaz de ver a los lobos que vienen con enseñanzas torcidas sobre el rebaño y alertar a la iglesia acerca de esos peligros, de las enseñanzas falsas, de las enseñanzas torcidas, y defender la verdad, siendo hábil para exponer inteligente y lógicamente los temas bíblicos. Es parte de su tarea, conocer la enseñanza para cuidar del rebaño. Dice a este respecto un maestro extraordinario que hemos estudiado últimamente, que se llama Alexander Strauch, que ha estudiado muy a fondo el tema de los ancianos y los diáconos en la iglesia. Él dice: un anciano que no conoce la Biblia es como un pastor de ovejas sin piernas. No puede guiar ni puede proteger al rebaño. ¿Sí? Ahí está, este es el propósito por el cual dice también en la escritura allí en 2 Timoteo 2:24, que el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar. Ahí aparece otra vez este requisito: sufrido, y que con mansedumbre corrija a los que se oponen. ¿Para qué? Para ganarles la discusión. No, vea para qué. Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan. Porque el que está engañado respecto a la doctrina de Jesucristo está engañado para su propio mal, ¿verdad? Para su propia destrucción, para corrupción de su vida para siempre, para perdición. Entonces tiene que ser apto para corregir, con este propósito: que el que está equivocado entienda su error y pueda ser alumbrado por la verdad del Evangelio, ¿no? Entonces esta cualidad de exhortar con enseñanza, retenedor de la palabra fiel, es una garantía o un seguro contra el error doctrinal en la congregación. Es un seguro contra las versiones falsas del Evangelio, que son peligrosas porque no salvan. Con las versiones falsas del Evangelio se consiguen muchos seguidores, pero ni un solo discípulo de Jesucristo. Solo la verdad de Jesucristo del Evangelio es capaz de salvar, de transformar a un hombre. Entonces, ser apto para enseñar no solo es saber mucha Biblia. Hay gente que sabe mucha Biblia y la usa muy mal. Un filósofo, Voltaire, en Francia, decía que él conocía la Biblia mejor que nadie en toda Francia, pero que la había aprendido para poder combatirla mejor. Pues un pastor debe saber la Biblia y debe saber cuidar al rebaño de los peligros de otros que a lo mejor también saben Biblia, pero la tuercen, ¿verdad? Para perdición de los que escuchan. ¿Sí?
Tiene que usar bien la palabra. Fíjense lo que dice este otro consejo de 2 Timoteo 2:15. Procura, le dice al pastor Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios, la palabra de verdad. Sí. Bueno, hasta aquí los requisitos. Pero ahora, algunos apuntes finales, para que usted los tenga en cuenta. Toda la iglesia en pleno, los miembros de la iglesia, ven estas características en los hombres que son llamados al ministerio pastoral. Tienen que ser atentos, estar atentos a quién puede ser. Así es como estos hombres que aspiran a ser pastores, o que son llamados a ser pastores, son probados. La iglesia los prueba y los aprueba o reprueba según sea el caso. También los diáconos, más adelante vamos a hablar de los diáconos, no solo los pastores sino los diáconos también deben tener el respaldo de la congregación, no ser gente que no sea irreprensible, tienen que ser irreprensibles. La próxima semana vamos a hablar de diáconos, pero vamos a tomar prestado un versículo de la porción de la semana próxima, porque se aplica a lo que acabamos de enseñar. 1 Timoteo 3:10 dice acerca de los diáconos: y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces, una vez que han sido sometidos a prueba, ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Pero fíjense cómo dice ahí, también, o sea, estos también. ¿Qué significa? Que los pastores deben igualmente ser sometidos a prueba primero y entonces ejercer la tarea pastoral si son irreprensibles. O sea, esto se aplica a lo que recién vimos. Que sean sometidos a prueba significa que la iglesia haya podido probar que sus pastores cumplen con estos requisitos. Los nuevos pastores, solo cuando ya han sido probados, pueden ejercer su tarea si son irreprensibles, y la iglesia avala que son irreprensibles. Entonces, aquí hay una responsabilidad de todos los que son miembros de la iglesia, la de usar esta guía, la 1 Timoteo capítulo 3 y Tito capítulo 1, para elegir a los ancianos y los pastores maestros de su iglesia, pero no solamente para nombrarlos, sino para pedirles que sean responsables de ese encargo durante el tiempo que estén cumpliendo con esa tarea. Aún, fíjese, si los pastores que ya han sido nombrados antes dejan de ser irreprensibles, la iglesia les tiene que demandar que corrijan y que se arrepientan. Y en algunos casos, previa revisión de la situación, si un pastor deja de ser irreprensible y la falta es una falta grave y además no se arrepiente o ha causado un daño mayor, aún los pastores deben dejar su cargo, ¿sí? O sea, esto no solamente es, los nuevos vamos a ver quiénes son, sino los que ya están en funciones, tenemos que mantenernos con nuestros ojos puestos en ellos, no como confiando en ellos nuestra salvación, ni mucho menos, pero sí viendo que se mantengan como hombres irreprensibles. De hecho, buena parte de la debilidad o de la desviación de muchas iglesias se debe a que los miembros de la iglesia no piden que sus ancianos, pastores, maestros cumplan con las normas que Dios estableció para este oficio. Y de eso se suscitan muchos problemas, muchos de los cuales está usted aún ha conocido o padecido en el pasado. Estos requisitos son un gran regalo de Dios para ustedes, para todos nosotros. Te digo para ustedes porque nosotros somos pastores, pero ustedes que no lo son, tienen una guía. Esos requisitos protegen a la iglesia, fíjese bien, protegen a la iglesia de tener que sufrir y padecer por causa de líderes incompetentes o líderes moralmente cuestionables, descalificados. Protegen estas medidas a la iglesia para impedir el paso a hombres dominantes, a hombres obstinados, a hombres tercos, a hombres incapaces de ver sus propios pecados o su mal entendimiento bíblico, o a hombres que están engañados, se engañan a sí mismos acerca de su propio carácter, porque no es solamente lo que el aspirante opina o lo que el pastor opina de sí mismo, sino lo que muestra a los demás, lo que los demás pueden ver.
Y también de hecho sirve para cerrarles el paso a algunos hombres que abiertamente son hacedores de maldad y se infiltran en las iglesias y tratan de ocupar posiciones de poder para ejercer ellos poder, enseñoreándose del rebaño, haciendo mercadería del pueblo de Dios y arruinando así vidas e iglesias. Para todo eso existe este seguro, esta protección de Dios. Dios la ha provisto para que la iglesia esté a salvo de todos estos peligros. Y la iglesia es la que debe avalar a los pastores, pero, fíjense bien, vamos a un detalle más. La iglesia los avala, confirma que estos hombres deben ejercer la tarea pastoral, pero son los pastores que ya están en funciones los que proponen a la iglesia a los futuros pastores, y también son los pastores que ya estamos en funciones los que nos responsabilizamos de establecerlos o de ordenarlos como pastores a los nuevos si la iglesia los encuentra irreprensibles. Y eso lo entendemos por la advertencia que se le da a Timoteo, en 1 Timoteo 5:22, es la advertencia al pastor Timoteo. Y vea lo que dice: no impongas con ligereza, a la ligera, las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Esto de imponer las manos es establecer a los ancianos, ¿sí? La imposición de manos del presbiterio, de la cual hablaba el apóstol Pablo a Timoteo, que es el nombramiento, el encargo, el delegar a un hombre la responsabilidad pastoral para que la comparta con otros ancianos en la iglesia. No impongas con ligereza las manos a ninguno. Entonces, ¿quién impone las manos? Pues los pastores, ¿verdad? La iglesia los aprueba, pero los pastores que ya ejercen establecen a los pastores que han de venir. Y la aprobación de los nuevos pastores debe hacerse con base en los requisitos que la Biblia dice, en los que ya estudiamos. Por eso le dedicamos 3 domingos, 3, a hablar de esto. Para que entendamos, por ejemplo, que Dios no requiere que el pastor sea rico, como de repente se ha enseñado. Por ahí hay algunos maestros que enseñan que el pastor tiene que ser bien próspero para que a los otros que están afuera se les antoje ser como el pastor, que es rico. Que al ver su camionetota que está estacionada ahí afuera, pues digan: yo quiero ser cristiano. Eso es apelar a la pura codicia. Entonces el pastor no tiene que ser rico. Voy a decir cosas que el pastor no debe ser y que la gente cree que debe ser. No debe tener cierta posición social. No debe necesariamente provenir de una familia, de una dinastía de pastores, ¿verdad? Que el bisabuelito y el abuelito y el papá, todos son pastores. No necesariamente. Pasa, pero no tiene que ser así necesariamente. Tampoco tiene que ser un hombre muy entrado en años. Digo, aunque lo vean a uno ya medio entrado en años, eso no quiere decir que no pueda haber otros pastores más jóvenes o mayores que nosotros. No tiene que cumplir cierta edad. Sí, tampoco. Tampoco necesita demostrar su grado académico en el seminario teológico. Tampoco. Y sencillamente tiene que ser un buen creyente. Pero si le agregamos requisitos según nuestra opinión a esta lista, ¿sabe qué pasa? Que le hacemos daño a nuestra iglesia y también les estorbamos el paso a los que Dios quiere usar como pastores de la iglesia. ¿Sí? Cuando le agregamos arbitrariamente nuestros propios requisitos, es que a mí me gustaría que el pastor no usara traje o usara más trajes, ¿verdad? No, porque eso habla de seriedad. Bueno, pues a usted le puede hablar de lo que sea, pero no hay un requisito sobre la forma de vestir de los pastores. No lo hay. No, es que me gustaría que el pastor pues también cantara, ¿no? Que no sea tan desafinado. Que sea su opinión, eso no es un requisito para los pastores. Ahí agréguele un montón de cosas que de repente la gente dice: no, este no puede ser pastor porque me cae gordo. Bueno, pero a ver, revísate todos los requisitos. Para eso están los requisitos, para que usted revise
con base en ellos. Los requisitos puestos por el hombre pueden hacer mucho daño. Pueden dejar a la iglesia sin buenos pastores. ¿Sí? Déjenme leerle esta afirmación de un hombre llamado Francis Schaeffer. Francis Schaeffer es un teólogo y pastor muy brillante del siglo pasado. Francis Schaeffer enseñó y dijo, escuche usted esto, fíjese. Dice, la iglesia no tiene ningún derecho a disminuir estas normas, las de la Biblia, para los ministros de la iglesia, pero tampoco tiene derecho a imponer ninguna otra restricción al nivel de las que están establecidas por Dios en la palabra. Las normas establecidas allí tienen carácter absoluto. Tienen que cumplirse estas, pero no tienen que agregarse otras. ¿Le queda claro? Bueno. Y esta otra afirmación muy valiosa también del maestro Alexander Strauch, que dice, los oficios en la iglesia de Dios no son cargos honorarios. O sea, que eso que no son cargos honorarios significa que un pastor solo es pastor si tiene un rebaño al cual sirve. No es un título honorario, emérito, ¿verdad? Como don Fidel Velázquez, ¿verdad? Que era el líder vitalicio de los trabajadores, ¿no? Ya no podía ejercer, pero tenía el honor, el cargo honorario. No, el pastor no tiene un cargo honorario. El pastor es pastor si tiene un rebaño. ¿Sí? Entonces, los oficios en la iglesia de Dios, dice, no son cargos honorarios concedidos a individuos solo porque han asistido fielmente a la iglesia o porque tienen cierta edad mayor. Tampoco son posiciones para acomodar a buenos amigos o a contribuyentes ricos o a personalidades carismáticas, arrolladoras, ¿verdad? Muy atrayentes. Tampoco son posiciones que solamente puedan ocupar los graduados de seminarios teológicos. Los oficios de la iglesia están abiertos sencillamente a quienes cumplan los requisitos bíblicos y establecidos por los apóstoles que escribieron estas cosas, inspirados por el Espíritu Santo, lo cual concuerda con lo que dice Hechos 20:28. Mirad por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos. Es el Espíritu Santo el que a fin de cuentas establece a un hombre para que sirva a los demás en la tarea pastoral. Por lo demás, si pudiéramos hacer una gran síntesis de todos los requisitos, de todo lo que un anciano, maestro, pastor de la iglesia debe ser, podríamos decir que tiene que ser como Cristo. Cualquiera de esos requisitos definen clara y gloriosamente a Cristo. Él incluso es marido de una sola, de su iglesia, ¿sí? Y solamente tiene una iglesia a la que ama y a la cual sustenta y cuida como a sí mismo. No me diga que el Señor no es apto para enseñar, ni sobrio, ni prudente, ni decoroso, ni hospedador. Nos fue a preparar lugar para que donde Él vive, en la casa del Padre, nosotros vivamos con Él. No se puede ser mejor hospedador que Cristo. Todas estas características describen al Señor, que no es dado al vino, ni soberbio, ni iracundo, ni codicioso de ganancias deshonestas, ni pendenciero, pero no le faltaba carácter. Y es un buen padre que sabe gobernar a los suyos. En fin, ¿se da cuenta? Tendríamos que mirar a Cristo, sencillamente mirarlo a Él, la gloria de Cristo manifestada de forma ciertamente imperfecta y más humilde, mucho más humilde en los siervos, pero que a fin de cuentas tienen que reflejar el carácter de nuestro amado Señor y Salvador. Que Él nos conceda tener siervos que sean como Cristo, siervos que con su trabajo, con su proceder continuo, le den gloria al único que es digno de ser eternamente exaltado. Cierre sus ojos ahí en su lugar, por favor, y acompáñenme ahora. Señor, te damos muchas gracias. Gracias, Padre, por la provisión de tu palabra. No nos has dejado en la oscuridad, Señor. Nos has dado tu luz. Nos has mostrado a Jesús esta mañana. Y estas 3 enseñanzas nos has mostrado con estas características cómo es tu Hijo amado Jesucristo.
que el carácter de Cristo sea el sello del cristiano, Señor, es tu propósito. Para eso fuimos predestinados, para ser hechos conformes a la imagen de tu Hijo, y así Cristo sea el mayor de entre muchos hermanos. Que cada miembro de esta iglesia, que cada creyente, Señor, podamos tener esto muy en claro y no solamente cultivar estas virtudes si es que alguno aspira a ser pastor, sino que las cultivemos siempre, Señor. Pero Padre, también danos la sensibilidad, Señor, para establecer en el ministerio, en tu nombre, a quienes han de cuidar del rebaño como quienes dan cuenta delante de ti por lo que hacen en las vidas de los demás, Señor. Gracias por dejarnos esta guía, que es una guía eficaz, una guía segura. Esta es una medida de protección, Señor. Si la hubiéramos considerado siempre, Señor. Si tu iglesia en el mundo aplicara estos principios siempre, Señor, ciertamente tu iglesia te daría más gloria. Perdónanos, Señor, por el tiempo y las circunstancias en las que quizás no teníamos esto en cuenta de manera tan clara. Pero gracias, Señor, que por medio de tu consejo, Señor, esta mañana nos haces sensibles a esta dirección tuya, Señor. Concédenos, pues, tener pastores que te exalten a ti, que te reflejen a ti, Señor, que te glorifiquen, que cuiden del rebaño con integridad, con rectitud, con justicia, con firmeza, sin que falte el amor, con determinación, sin que falte la paciencia, con diligencia, atentos a la verdad de tu palabra. Hombres que te sirvan, Señor, de todo su corazón, siervos para tu gloria. Que así sea, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Haznos siervos, Señor. Haznos siervos para ti, siervos para tu gloria, y danos siervos que apacienten el rebaño con su mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. Gracias, Señor. Sabemos que así es como tú derramas, provees bendición a tu iglesia. Que así sea, Señor.